Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, por hacerse un lugar en su día. Y les queremos agradecer a Julia y a Sandra por la generosidad y la disposición de brindarnos este encuentro también. Julia Mendoza es licenciada en Psicología y líder del proyecto global Conciencia, Coraje y Amor de Perú. Está certificada en Psicoterapia Analítica Funcional, nivel 1, y se especializa en aplicar terapia de aceptación y compromiso, psicoterapia analítica funcional y la ciencia del comportamiento para el desarrollo de equipos y líderes. Su enfoque es crear entornos laborales saludables y emocionalmente seguros a través de talleres vivenciales y estrategias basadas en la evidencia que generen cambios sostenibles. Sandra Liz Mendoza es psicóloga con especialidad en terapias conductuales contextuales, en particularidad terapia de aceptación y compromiso y psicoterapia analítica funcional nivel 2, actualmente en proceso de certificación como terapeuta FAP. Cuenta con una maestría en neuropsicología y amplia experiencia integrando mindfulness en psicoterapia para promover salud psicológica y bienestar integral. Es líder en Perú del proyecto global Conciencia, Coraje y Amor, impulsando iniciativas para fortalecer la conexión humana, la compasión y la resiliencia en comunidad. Así que nuevamente muchísimas gracias, le damos el espacio. Gracias, gracias Manuel y gracias Caro por estar aquí. Gracias a todos que se han sumado porque entiendo el interés genuino en FAB, así que compartimos ese mismo corazón y desde ahí queremos hacer esta reunión. Bien, voy a ir compartiendo la presentación que la tenía aquí y ahora ya no la veo. A ver, ¿dónde está? ¿Me dicen si se ve? Sí, perfecto. Ok. Bien, entonces, vamos a hoy día recorrer un poco las bases de la psicoterapia analítico-funcional, ¿sí? Me gustaría saber un poco cuál es su alcance, si algunos ya están practicando, siendo terapeutas o todavía son estudiantes, si me lo pueden ir comentando por el chat, estaría buenísimo. Vamos a iniciar un poco el recorrido a través de un poco de una historia breve de FAB. Vamos a recorrer los conceptos básicos, cuáles son los fundamentos de FAB y trabajaremos un poco experiencialmente las CCRs, de qué hablamos cuando hablamos de las reglas de FAB y terminaremos reforzando un poco la relación terapéutica también de manera experiencial. Sí, esto con Sandra lo hemos querido hacer como muy vivencial, así que esperamos que vamos, funcione de esta manera el taller. Entonces, pueden hablar, pueden escribir por el chat, por ahí, a ver, ahí estoy viendo. Hola Lucila, buen día, buen día. Paula me dice, es estudiante. Lucía, estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba. Buen día Gaby, trabajando como psicoterapeuta ACT hace unos años. Buenísimo. Rosario es estudiante, maravilloso, excelente, excelente esta aproximación a FAP desde las bases. Rosario, soy estudiante, Fátima también, Martina, psicoterapeuta y neuropsicóloga. Genial, muy bien, vamos a ver. Vamos a iniciar un poco invitándoles a comenzar con esta pregunta, ¿no? En sus experiencias, ¿no? Ya sea como terapeutas o incluso en las relaciones con amigos, con gente de la universidad, con familiares, ¿alguna vez han sentido que algo que dijeron o que hicieron en una relación, en una interacción, produjo algún cambio en la otra persona? O vamos a un poquito recordarnos. A lo mejor recordamos esos momentos más por lo que sentimos que por lo que nos dijo la otra persona, pero vamos a evocar un ratito si alguna vez, cómo se sintió eso que algo que alguien dijo o que ustedes hicieron produjo un cambio significativo en la otra persona o incluso en ustedes mismos. Hola Manuel, sin problema. Dice que tiene un taller de FAP encima, está bien. Trabajo desde ACT. Javier, practicante desde ACT. Ok. Entonces,
Si alguien quiere compartir ese momento, ese cambio, ya sea por el chat, es bienvenido. Yo recuerdo que cuando hice este cambio, justamente cuando Manuel me presentó, de pasar un poquito el análisis funcional al área corporativa, em, fue un momento decisivo que motivó, fue motivado por una interacción que realmente me, me generó ese coraje para poder, a ver, hacerlo, ¿no? Lanzarme y decir, ok, vamos a ver cómo funciona esto en las empresas. Y bueno, es un recorrido que llevo haciendo todo este año, el año pasado, y vaya que es bastante satisfactorio con todo lo que implica, pero realmente esta pregunta me llevó ahí, ¿no? A ese momento en el cual generó un cambio y una toma de decisión bastante importante. Muy bien, entonces, si quieren compartirlo, lo pueden también compartir por el chat y si no, está bien que pausemos y que lo recordemos, porque de eso se trata la psicoterapia analítico-funcional, de usar ese momento de la relación, de ese aquí y ahora, para facilitar esos cambios profundos en la vida de las personas. Bien, vamos a retroceder un poco y a mirar a los creadores de la terapia psicoanalítico-funcional, Robert Kohlenberg y Mavis Tsai. Bueno, allá por los años 80, Kohlenberg era un clínico conductual, ¿sí? Trabajaba con sus pacientes desde del área cognitivo-conductual, pero algo les llamaba la atención, ¿sí? Era que al algún cambio producía en sus pacientes más allá de reducir los síntomas. Entonces se pusieron como que muy curiosos a mirar qué cosa era lo que cambiaba realmente en la vida de las personas, más allá de reducir los síntomas. Y miraron que el foco del cambio estaba en la relación misma, en esa interacción que pasaba entre consultante y terapeuta. A lo mejor catalogada como auténtica, transformadora, ¿sí? Eh, entonces, no hablamos en esos tiempos donde la terapia cognitivo-conductual tenía un auge enorme, donde habían manuales, donde habían técnicas que funcionaban. Colin Berisai implementaron esta nueva forma en la cual el foco de la atención era la relación misma, ¿no? Miren qué interesante y que también qué momento para impulsar un cambio aquí. Entonces, junto a Mavis Tsai, su compañera de vida, su colega, decidieron enfocar este tipo de interacción desde el marco conductual hacia la terapia. Em, Vamos a ver. Si algo no va quedando claro, igual me pueden preguntar, pueden hablar por el chat o levantar la mano y lo vamos conversando también. Em, Vamos a ver. Bien, entonces, ¿cuáles son esas raíces de FAB? FAB tiene raíces en el conductismo radical de Skinner. Skinner ya había mostrado en su obra Conducta Verbal que la conducta verbal también se podía cambiar, se podía moldear desde los mismos principios de aprendizaje que cualquier otra conducta, ¿sí? Y si bien es cierto, Skinner no estaba tan interesado en la psicoterapia, Colin y Sai aprovecharon todas esas ideas de reforzamiento para aplicarlo a la psicoterapia y al ámbito clínico, ¿sí? Entonces, nuevamente, FAB se centra en el aquí, en el ahora, en esa relación terapéutica y de lo que está pasando en ese momento. Vamos a ver en la misma interacción, cómo el cliente evita, se abre, expresa, se conecta, desconfía, todo esto que pasa en la sesión, todo esto que aparece es material para que el terapeuta FAB pueda reforzar, moldear directamente de lo que pasa en la sesión. Ay, perdón, estoy aquí, ¿verdad? Listo. Y luego esto, pues,
aplicar el cambio que ocurre dentro de la sesión a lo que ocurre fuera de la sesión. Ok, entonces, ¿qué es FAB? Bueno, aquí lo he puesto como es una terapia interpersonal, ¿sí? He visto otros autores que también no les gusta que le llamen terapia, sino es un proceso. En realidad, la postura de FAB no se centra tanto en qué es, sino en cómo funciona. Entonces vamos a seguir esa misma línea, ¿sí? Lo importante es que FAB aquí no es un conjunto de técnicas, sino es un marco que nos permite estar de una manera determinada con el cliente, ¿no? En el cual vamos a centrarnos mucho en que el motivo de cambio es la relación terapéutica. No hablamos mucho de lo que pasa antes, de lo que pasa en el futuro, sino de lo que está pasando en ese preciso instante. Entonces el terapeuta FAB eh, va a ir aprendiendo a discriminar cuáles son esas conductas clínicamente relevantes en sesión. Y voy a ir mencionando algunos términos que los vamos a ir viendo luego, pero igual quiero que les vaya sonando como esto de conductas clínicamente relevantes, ¿no? Cómo es que a través de esa identificación y a través de poder reforzarlas de manera natural, podemos crear un contexto de cambio. A eso nos invita FAB, ¿sí? A que la relación sea ese vehículo de cambio terapéutico. Muy bien, aquí sí les pido su participación. Con esta imagen vamos a mirar un poquito ciertos conceptos conductuales básicos en FAB. Me pueden decir, por ejemplo, qué están observando en esta imagen. ¿Qué ven? ¿Qué están viendo? ¿Qué pueden observar en esta persona que está aquí? Ya sea lo que sea que vean, está bien, porque vamos a imaginar un poco qué puede estar pasando con esta persona. Una mujer a punto de hablar, Inés. Súper. Ujú. Una mujer a punto de hablar. Está viendo algo que le llama la atención. Perfecto, Javier. Súper, súper descriptivo. Genial. A lo que voy con esta imagen es que, si bien es cierto, es lo que podemos observar, observamos la pregunta, que es conducta también. Exacto. Súper, Emilio. Em, y también podemos mirar en consulta que este comportamiento no solamente es, digamos, lo que se puede observar, lo que es visible, ¿no? Como observar, va a decir algo, sino que también es lo que, eh, todo, absolutamente todo lo que la persona hace. ¿Sí? No se limita exactamente a lo que vemos, sino también a lo que pensamos, a lo que sentimos. Pensar, entonces, también es un comportamiento, ¿sí? Porque implica una actividad verbal. Si bien es cierto, es privada, por ejemplo, esta persona se puede estar preguntando cosas, se puede estar recordando cosas, alguna situación, alguna experiencia anterior. Entonces, vamos a ver que conducta no solamente es lo que vemos, sino también lo que pensamos, lo que sentimos, aunque no siempre se vea desde fuera lo que sentimos, ¿no? Y a veces lo vamos a notar en los consultantes. Em, podemos tener algún consultante que se muestre muy serio, quizás, pero por dentro esté muy nervioso, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué es importante definir conducta en FAB. Porque como cualquier conducta, esta conducta está influenciada por lo que ocurre antes, por los antecedentes y por lo que ocurre después, que son las consecuencias. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Bien,
Y otro de los conceptos básicos para entender un poco también FAB es diferenciar cuando una conducta se ve desde la parte topográfica y cuando una conducta se ve desde el análisis funcional. ¿Sí? Entonces, la conducta vista desde el análisis topográfico es lo que una persona hace, es lo que una persona mm, se observa, describimos exactamente lo que está pasando. Por ejemplo, aquí podemos ver topográficamente que la primera imagen es de una persona que tiene problemas con el alcohol, ¿sí? Em, pero vamos a ver que FAB se guía mucho, no del análisis topográfico, sino del análisis funcional, ¿no? ¿Qué cosa, qué función cumple esta conducta de este consultante en ese momento en la imagen, por ejemplo? ¿Qué cosas, qué consecuencias mantiene esa conducta? ¿De acuerdo? Entonces, en FAB no nos enfocamos en simplemente mirar, ok, este paciente tiene problemas con el alcohol, sino que vamos a mirar qué función está cumpliendo la bebida o esa forma de evitación. A lo mejor reduce la ansiedad, se aleja de ese dolor. Es es una forma por la cual eh, pues los terapeutas FAB nos da esa oportunidad de explorar qué está pasando, qué función está apareciendo y no nos quedamos solamente pues con el contenido, ¿no? Con lo que nos dice solamente el paciente. Bien, entonces, Julia, por qué esto importa en terapia? O sea, ¿por qué importa definir qué es conducta? ¿Por qué importa definir que FAB se centre en el análisis funcional? Bueno, porque con esa información es la que vamos a trabajar en el ahora, en el aquí. ¿Qué función está cumpliendo esa conducta en este mismo contexto? A lo mejor podemos ya analizar qué consecuencias pasadas, ¿no? Han reforzado o han mantenido viva esa conducta. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué reforzamientos o qué tipo de castigos a lo mejor pueden operar aquí y ahora, ¿no? Con ese paciente? Entonces, por eso decimos aquí que FAB tiene la característica de que las conductas son ideográficas, ¿sí? Va a depender mucho de la persona, del contexto de la persona, de sus experiencias anteriores. Entonces, vamos a ver que esto es bastante importante de identificar. Muy bien, entonces, vamos a mirar aquí. Pensemos en una conducta de un cliente que te preocupe. Y si no es de un cliente que te preocupe, puede ser de un amigo, de un familiar que te preocupe. ¿Sí? Vamos a pensar funcionalmente con esa conducta. Si ya la tienes en mente, vamos a pensar ahora qué función podría estar cumpliendo esa conducta. Y al hablar de qué función, entonces, ¿qué consecuencias pasadas la han mantenido viva? ¿Por qué? Porque es que sigue apareciendo ahora también. ¿Qué consecuencias presentes la siguen manteniendo viva? Y a lo mejor una más, ¿qué contexto podría yo generar en él para que esa función cambie o intentar cambiar? Entonces, esa es la forma en la cual un terapeuta FAB se va relacionando con las conductas que va observando en sesión o en general, ¿no? Con las personas con las que se relaciona. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien, me van diciendo por el chat. ¿Se va entendiendo todo bien? Perfecto. Gracias, Fátima. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pedir que cierremos los ojos por unos momentos y respira a tu ritmo.
como una forma de llegar aquí, chequeando cómo estás y como sea que estés, si está bien, es bienvenido. Y ahora te voy a pedir que pienses en una relación importante en tu vida. Imagina que esa relación es un espejo que refleja tu forma de estar en el mundo. Cómo expresas cariño, cómo te defiendes, cómo te acercas o te alejas. Y ahora imagina que este taller es también un espejo. Aquí tus formas de hablar, de conectar, son señales que reflejan cómo te relacionas afuera. Observa sin juicio lo que va apareciendo en ti. Tiendes a abrirte o a protegerte. Recuerda que cada momento es una oportunidad para conocernos mejor. A lo mejor hablamos de inmediato o nos quedamos en silencio. Solo observa lo que va apareciendo en ti. Bien, y regresamos a nuestra respiración y lentamente a este momento, abriendo los ojos lentamente. Bien, exactamente en FAB usamos lo que va pasando en la misma interacción, en el aquí y en el ahora, como ese laboratorio vivo para ensayar, primero observar nuestras conductas y luego ensayar ciertas formas de estar distintas, ¿no? Con los demás. Vamos al tema del reforzamiento. Em, y aquí quisiera preguntarles, ¿no? ¿Cómo vamos con el reforzamiento en nuestra vida natural, ¿no? ¿El reforzamiento cálido es algo que nos sale natural o somos más del team del reforzamiento un poco neutro, ¿no? Que no somos tan cálidos. Por ejemplo, si les preguntara que me puedan levantar la mano, ¿no? ¿A quiénes les sale como natural de ser cálidos, ¿no? Ser cálidos en el reforzamiento. ¿Quiénes son de ese team? Vamos a chequear un poco. Lo pueden decir, ajá, ahí está, Gaby. Mm, o lo pueden poner por el chat también. Y del team del reforzamiento un poco neutro, ¿no? Es un poco como un poco fríos, quizás neutros, ¿no? Sí, son formas de reforzamiento en las cuales ya está, la hemos aprendido, ¿no? Entonces son parte de nuestra experiencia. Espérenme que ya no los veo. Acá está. Ok. Entonces, es la forma en cómo hemos aprendido a reforzar ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en reforzamiento, hablamos de las consecuencias que van a aumentar o disminuir la fuerza de una conducta, ¿sí? Ahora,
un poquito este chequeo era para mirar cómo reforzamos en la vida diaria, ¿no? Y me doy cuenta que el reforzamiento en realidad no es algo técnico, es algo que experimentamos en la vida diaria, ¿no? Cuando sonreímos y alguien me devuelve la sonrisa, ya es una forma de reforzar nuestro comportamiento, ¿no? O cuando yo me abro y expreso algo de manera vulnerable y la otra persona me mira y se queda conmigo atenta, ya es una forma de reforzamiento. Entonces, FAB se centra en ese tipo de reforzamiento, ¿no? No buscamos algo artificial o algo falso que se pueda sentir que es forzado, sino de una forma natural. Por ejemplo, si un consultante expresa, ¿no? esa tristeza, algo artificial sonaría como, muy bien, me alegra que expreses tu tristeza. De hecho, no se siente como reforzamiento. Y algo natural es mirarlo como, ok, ¿cómo está pasando? Como el que tú me expreses tu tristeza me ayuda a estar más conectado contigo? ¿Sí? Eso se ve como algo más natural, no tan protocolarizado. Excelente, Emilio. Exacto. Entonces, en temas del reforzamiento, otro punto importante es el tiempo, ¿sí? Cuanto más inmediato, más potente. No es lo mismo que el consultante nos hable de un evento en el cual hizo algo en la semana pasada, por ejemplo, a que eso lo traigamos al mismo momento, al aquí y a la hora, ¿no? Y lo podamos reforzar cuanto antes, mejor, ¿no? Vamos. Muy bien, entonces, em, como el cambio terapéutico en FAB ocurre dentro de la sesión, vamos a observar las conductas clínicamente relevantes. Vamos a verlas, cómo ocurren. Y aquí hay dos, en realidad tres tipos de conductas clínicamente relevantes. La CCR1, que son las conductas problema en sesión, no son esas conductas que el paciente, el consultante manifiesta durante la sesión y que reflejan cierta dificultad, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como terapeutas va a ser identificarlas y luego saber cómo responder a ellas y luego saber cómo reforzarlas, ¿no? Y cómo moldearlas de manera natural poco a poco. Entonces, de inicio tenemos a las CCR1, que ya digo, son las dificultades que el cliente está presentando en ese mismo momento frente al terapeuta. Y ante esto, vamos a ir identificando un poco la CCR1 en alguien, en alguien que tengan en mente. Entonces les hago esta pregunta. Piensen en alguien o incluso en ustedes mismos en algún momento de su vida donde el miedo, la evitación o la desconfianza se cuelan en sus relaciones importantes. Piensen en alguien, ¿sí? En alguien en algún momento de su vida donde el miedo, la evitación o la desconfianza se cuelan en alguna relación importante. Por ejemplo, en sesión, imaginemos que un hombre teme mucho a la intimidad, a la proximidad, ¿no? A abrirse, ¿no? Entonces esta persona va con un guión, va calculando siempre en la interacción previo a la sesión qué va a decir, ¿no? Esto sería un problema que se puede observar en la sesión y se puede trabajar funcionalmente, ¿correcto? Vale. Y las conductas clínicamente relevantes tipo 2 son esas mejorías, ¿sí? Son esos cambios que ocurren en sesión y que es una oportunidad para poder reforzarlas. Y lo vamos a identificar con esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo difícil en una relación y se sintieron más libres, más auténticos, aunque hubiese miedo? Son esos momentos en los cuales nos atrevemos a hacer algo distinto frente a
esa conducta problemática que estamos presentando. Por ejemplo, en este caso, en el hombre que está un poco retraído y que tiene todo calculado para la sesión, ¿no? ¿Cuál sería una CCR2? Posible CCR2 con que se les pueda ocurrir. ¿Qué podría ser una CCR2? Una mejoría en sesión de ese consultante. Que es retraído, que no se arriesga, que quiere tener todo controlado, que quiere controlar la sesión, lo tiene todo escrito. ¿Qué se les puede ocurrir? Que pueda ser una CCR2. Que comente que no sabe qué decir. Exactamente, Inés, gracias. Que comente que no sabe qué decir. Lucía dice, abrirse a la experiencia de no saber qué pasará en la sesión. Exactamente, ¿no? Contar, sí, tengo todo aquí, pero voy a dejar todo y voy a estar aquí en la sesión contigo, con todo lo que eso implica, ¿no? Excelente, Lucía. Expresar algo que no tenía planeado. Exacto. Expresar lo que estás sintiendo en ese momento sin tenerlo ya planeado. Perfecto, Raimi. Súper. Así es. Entonces, lo que vemos es que la CCR2 aparece de a poquitos, ¿sí? No vamos a esperar a que aparezca una CCR2 de pronto tal cual, ¿sí? Si por allí expresa algo pequeñito, es una gran oportunidad para que podamos reforzar. Bien. Ok, y las CCR3, que son las interpretaciones de la conducta, ¿sí? Es cuando el cliente puede notar este cambio dentro de la sesión y podemos conversar de cómo lo puede trabajar fuera de la sesión. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Este hombre que hablábamos y que muy bien lo han descrito en la CCR2, ¿cómo podría hacer una interpretación mm, que pueda generalizarse afuera? Podría decir, por ejemplo, me doy cuenta que ahora, aunque estoy sintiendo esta ansiedad por contarte las cosas sin haberlas planeado, eh, me ayuda, me ayuda a estar más cerca a ti. Y eso puede ayudarme también a la conexión con mi familia, con mis hijos. De alguna forma, esa relación, esa interpretación del consultante son esos puentes que ayudan a generalizar, ¿sí? Todo lo que se ha aprendido en la sesión afuera. Bien. Eh, Tengo un ejercicio, pero estoy mirando la hora también, entonces yo voy a dejar este ejercicio para el final por si hay más tiempo, ¿sí? Lo que quisiera también resaltar de esta parte es que las conductas clínicamente relevantes son ideográficas. Julia, ¿qué es ideográfica? ¿Qué significa eso, no? Bueno, lo que hoy es una CCR2, mañana puede ser una CCR1, ¿no? Y todas las conductas clínicamente relevantes van a estar siempre sujetas a evaluación en ese momento, qué está pasando, qué función está teniendo esa CCR para poder reforzarlas, moldear ese comportamiento hacia una CCR2. Recuerden que siempre las CCRs están en función a cada persona y a cada historia de aprendizaje. Bien, vale.
y continúa, voy a darle el pase a Sandra para que pueda continuar con las reglas terapéuticas. Dale, Sandra. Gracias, Julia. ¿Qué tal? Buenos días. Voy a continuar. En esta parte, yo creo que cuando hablemos de FAP, probablemente van a haber terminologías que van a resonar mucho. Por ejemplo, una de esas es CCR, las CCRs, conductas clínicamente relevantes. Entonces, vamos a de pronto hablar ya de frente CCR1, CCR2, sabiendo que la uno, como haciendo un pequeño resumen a lo que decía Julia, son aquellas conductas que nosotros vamos a tratar de como notarlo y tratar de modificar, llevarlo hacia una CCR2. Entonces, las CCR2 son las mejorías que nosotros vamos a ver en sesión. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la idea es que sea en sesión. Y las CCR3 son ya principalmente verbalizaciones que hace el consultante, que tiene que ver con las interpretaciones, que ahora lo vamos a ver. Entonces, esas son las terminologías CCRs. Pero también existen unos pasos que se llaman las reglas, son 5 reglas de FAB. Tomando esto como siempre, como algo flexible. He visto que varios también tienen las bases de ACT y como ACT, en realidad se dice que ACT y FAB son casi hermanas, primas, o sea, se complementan muy bien. Entonces, la idea es que estas 5 reglas, si bien tienen el nombre de reglas, pero que no sean reglas tajantes de que tiene que ser paso uno, paso 2, paso 3, pero sí que sean como los pasos que nosotros podamos tener, es como una guía sobre qué camino ir tomando. Y tienen una razón de ser, ahora los vamos a ver juntos y juntas. Vamos, ¿se ve? ¿Sí se ve? ¿No todavía? Ya, ahora Sí. sí. Las 5 reglas de FAB. Bueno, voy a empezar primero nombrando, son los 5 pasos. La primera es detectar. ¿Qué vamos a detectar? Primero las CCRs, principalmente la CCR1. Para nosotros, una de las primeras cosas y algo que invita mucho FAB es que lo que trabajemos con el consultante también lo vamos a ir trabajando nosotros como terapeutas. Algo que particularmente me encanta mucho de FAB y que creo que a la mayoría que nos engancha con FAB es que es un trabajo muy dinámico, no solamente en la aplicación para el consultante, sino es una aplicación muy experiencial para nosotros mismos. Nos vamos a ir dando cuenta que también, así como existen las CCR1 del consultante, existen las de nosotras y nosotros, que se llama las T1 o las T2. T1 son nuestras propias CCR1. Por ejemplo, si yo tengo dificultad, estoy con un consultante que habla sobre la parte más anecdótica, más la parte de lo que está sucediendo afuera y no para, de pronto yo no puedo notar que para mí es muy difícil cortar, ¿no? Cortar a mi consultante no porque se puede molestar o porque se puede sentir mal, se puede sentir invalidado. Entonces, de pronto podemos ir dándonos cuenta que esas es nuestras propias T1. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta también en sesión. Y es importantísimo porque como nos vamos a dar cuenta en las 5 reglas, también a veces hay ocasiones en las que viene bien nosotros expresar, mira, esto me está pasando acá, en este momento, en esta interacción que estamos teniendo. Entonces, es prácticamente estar en un momento de interacción durante los 50 minutos, una hora que dure la sesión, muy conscientes, muy presentes en lo que está sucediendo en ese momento. ¿Sí? Entonces, empezamos las voy a ir mencionando, luego las vamos a ver. La primera es detectar. Como les decía, detectar la CCR, principalmente la CCR1. La segunda, una vez que hemos detectado, luego vamos a evocar. ¿Qué significa evocar? Es esto que está sucediendo, vamos a traerlo sobre la mesa. Por ejemplo, estoy observando que de repente no estás teniendo mucho contacto visual, ¿no? Mi consultante no tiene mucho contacto visual, entonces lo evocamos, lo traemos y le decimos, estoy notando que mientras me estás contando esto, no estás haciendo contacto visual. ¿Te parece si lo vemos? Entonces estamos trayendo esa conducta acá, a este momento. Luego la tercera regla o el tercer paso sería la respuesta terapéutica.
Que en este caso he puesto reforzamiento, sí, pero como nos vamos a dar cuenta, puede ser también un castigo. Castigo visto como, utilizando la terminología de castigo como principalmente limitar una conducta, ¿sí? Cambiar esta conducta, hacer que no se vuelva a producir nuevamente. El cuarto paso será también ver el impacto. Esta es una parte que no se suele usar mucho en las otras terapias. Esto sí es prácticamente, es muy importante poderlo hacer porque vamos a saber cómo la otra persona está recibiendo esta interacción o este trabajo que estamos haciendo. Y finalmente llevarlo a una generalización, que es esto que está sucediendo en terapia, cómo hacemos que llegue a tu vida diaria. Esa fue la parte más rápida, pero ahora sí vamos paso a paso. Entonces, la primera es detectar. Uy, me fui. ¿A dónde me fui? Espérenme. Ya, a ver. Ya, ahora sí. ¿Qué vamos a detectar? Vamos primero a estar atentos, atentas a con dos conductas. Como decía Julia, ya mencionaba que las conductas pueden ser de las que se ven, ¿sí? O de las que no se ven. Entonces, por ejemplo, dentro de las conductas verbales a las que tenemos que estar atentos es si la persona repite la misma frase o siempre regresa al mismo tema, ¿no? Seguro que les ha pasado en consulta que hay una persona que toca un tema, nosotros tratamos de traerlo acá a este momento, pero la persona nuevamente ¡fum!, regresa al mismo tema. Sí, pero me pasó esto y esto fue lo que me dijo y yo le respondí y nos quedamos ahí, ¿no? Notar este detalle. Luego, otro tipo de conducta verbal es el contenido más racional. Y acá, por ejemplo, algo que va a ser muy importante es la parte incluso de cómo lo dice. Porque hay temas a veces que son tan sutiles que, por ejemplo, uno puede decir, no, sabes que sí, me estoy sintiendo conectada contigo, pero fíjense el tono en cómo lo estoy diciendo. Entonces, notar incluso la entonación, la forma en cómo se va acercando a cada palabra que va diciendo también es importante. Entonces, también es importante estar justamente muy presentes, muy atentos a esto que va sucediendo. Si hay verborreas, hay insultos, palabras rebuscadas, ¿por qué? Porque muchas veces mm, hay personas, consultantes, que justamente están en esta posición de cómo yo quiero lucir frente a mi terapeuta, qué imagen quiero dar, pero a la vez muchas veces es porque está como queriendo ocultar o queriendo tener una conducta que no sea del todo tan cercana o conectada, ¿sí? Eso dentro de las conductas verbales. Y las no verbales están el contacto visual, los cambios en el tono de voz, los cambios de postura, la respiración, la rigidez postural. Yo creo que acá es, incluso siendo en sesiones virtuales, igual se puede observar, por ejemplo, los cambios en la tonalidad, los cambios hacia dónde está dirigiendo su mirada. Los cambios de postura a veces son tan automáticos que no nos damos cuenta, ¿no? Cuando de repente alguien está tratando de expresar algo, pero no lo quiere decir del todo, vamos a notar cambios en su postura, que ya nosotros vamos a ir de pronto ir observando que en muchas personas tiende a darse, ¿sí? También, por ejemplo, algo que noto con mucha frecuencia es cuando queremos, no, cuando estamos de pronto como muy cerrados y queremos expresar algo emocional, nuestra pierna empieza a moverse, ¿no? Entonces, estos son pequeños indicios que podemos tomarlos, no porque tiene que ser así, sino porque justamente nos sirve de indicio para preguntar, para seguir al siguiente paso que sería evocar. ¿Está bien? Entonces, regla uno, como estar muy atento. Vamos a jugar un poco en esta detección. Y acá sí les pediría participación. Por ejemplo, para poder identificar si es una CCR1 o una CCR2. Una persona que siempre esté dispuesta a hacer la tarea,
¿En qué caso, por ejemplo, podría ser un CCR1? Así, láncense para que este juego sea un poco fluido. ¿En qué casos ustedes podrían decir, bueno, una persona que siempre cumple con todas las tareas podría ser un CCR1? En el caso de las personas perfeccionistas, por ejemplo. Ok, ok, puede ser, ¿verdad? ¿En qué caso? No. ¿En qué caso sí sería una CCR2? De pronto, Fátima, si quieres continuar. Pienso quizás en algún paciente que no sé, en algún paciente con depresión, cuando hace activación conductual, que comience a hacer los autorregistros, que comience a realizar más tareas, por ejemplo. Claro, ¿no? Por ejemplo, una persona que veamos que está comprometida, que usualmente cuenta que le cuesta mucho hacer tareas externas, pero que vemos que está muy dispuesto a hacer las tareas, entonces se ve el compromiso. Entonces, basándonos en esto que nos comentaba Julia, que tiene que ver con el aspecto conductual, lo que vemos, la conducta en sí, no podríamos calificarla o etiquetarla de esta es una conducta clínicamente relevante uno o la 2. Tenemos que hacer todo un análisis de cuál es la función que está cumpliendo. Voy a tomar otro. La tercera, llorar en sesión. ¿En qué casos podría ser una conducta CCR1? Una CCR1, llorar en sesión. Sí, quizás el llorar funciona como evitación, por ejemplo. Podría ser, ¿verdad? Como en casos en que am, hay casos en los que de pronto queremos como entrar y adentrarnos a la situación, digamos, al corazón del dolor, pero muchas veces, no muchas veces, en algunos casos, la tendencia es, uno diría, bueno, pero está llorando, está haciendo contacto con el dolor. Sí, pero hay que estar atentos porque a lo mejor ese llanto más que nada sirve, como dice Fátima, como una forma de evitación. Es como, ya, ok, estoy llorando, ya no quiero tocar más ese tema. Eh, como quien dice, me está doliendo y a veces hay personas que lo expresan así, me está doliendo mucho y ya no quiero tocar ese tema. Entonces, hay algunos casos en los que esto puede servir como una CCR1, pero por ejemplo, llorar en sesión, ¿en qué caso sí podría ser una CCR2? Si ustedes vean a un consultante que está llorando y ustedes internamente dicen, este es una CCR2. Bien, ¿no? Por Pienso, aquí, uy, perdón. Sí, sí. perdón, Bueno, bien. ¿Sí? No sé quién iba a hablar. yo estaba por hablar, pero habla, no hay problema. Ok. Pienso por ahí en algún consultante que le cueste mostrar vulnerabilidad, si quizás de pronto esto puede llorar en sesión, como puede ser una CSR. Sí, excelente. Quiero traer este ejemplo justo ayer Mavis, justamente la creadora de Fab, la co-creadora, ella comentaba que tenía un consultante, sí, un consultante que justamente decía que le costaba muchísimo llorar. O sea, intencionalmente este consultante se ponía músicas, películas, porque quería llorar, pero no aparecía la conducta del llanto. Entonces, cuando nosotros podemos ver esta historia detrás y vemos que está haciendo contacto con este llanto y se está permitiendo llorar, podríamos decir que está apareciendo una CCR2, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos que no nos vamos a explayar en todos, pero sí la idea es que no nos quedemos solo con la conducta. Por eso es que en general, esto cuando aparecen a veces en los reels en internet diciendo tips para esto, pues en realidad los tips o los consejos que muchas veces vemos a veces en internet
no aplican para todo el mundo y eso es a veces lo confuso que puede ser para las personas, ¿no? Entonces, como quien dice, todo depende. Depende de cuál es la historia que está detrás, cuál es la función que está teniendo esa conducta, ¿sí? Entonces, me acordé de este meme, no sé si alguna vez lo han visto, pero a los psicólogos nos fastidia mucho de que nuestro argumento es depende, ¿no? Y está bueno, porque sí, la verdad es que sí, los psicólogos argumentando en cualquier discusión, ¿sí? Nos llevamos esto, pero es porque realmente sí sabemos que detrás hay toda una explicación, digamos, científica de por qué terminamos en esta conclusión de depende. ¿Ok? Así que vamos a la siguiente. Evocar. Una vez que estamos detectando, o al menos nos quedamos con esta duda, ¿será que este es una CSR1? Entonces vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a evocarlo. Es decir, vamos a irnos no solamente de lo que nos está contando el consultante, o sea, no solo del contenido, la historia de lo que está sucediendo, nosotros no nos vamos a quedar ahí, sino lo vamos a llevar realmente al proceso, es decir, a lo que está sucediendo aquí, en este momento, justo ahora. Por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿te has dado cuenta de cómo te quedaste completamente desanimado en el último minuto? Bueno, no sé si completamente, pero esa es la invitación, ¿no? ¿Te has dado cuenta de cómo te quedaste? Me parece que estás desanimado, sobre todo en esto que hablamos al último minuto. ¿Es así? Entonces traemos esta conducta para poderla corroborar e invitar a la persona a que pueda tener la oportunidad de poderlo expresar, vivir, un poco explorarlo ahí juntos. Otra pregunta es, ¿qué pasó aquí en esta habitación entre nosotros justo antes de que te quedaras callado o justo antes de que dijeras esto? ¿Sí? ¿Qué sucedió? Entonces, juntos vamos a explorar esto en sesión. Por eso evocar tiene esta cualidad de que tiene que ser aquí y ahora, aquí y ahora. ¿Sí? Una y otra vez traernos aquí y ahora. El evocar tiene la particularidad, tiene la cualidad de incrementar la cercanía. Los seres humanos eh, existe en esta dinámica. A ver, los seres humanos no nos mostramos vulnerablemente en todos los ambientes porque tenemos, justamente por este proceso de adaptación, tendemos a guardarnos, ¿no? A protegernos. Pero el punto es que mientras más cerrado estamos, generamos menos conexión, porque algo que conecta mucho entre los seres humanos es cuando, vamos a decirlo así, cuando abrimos el corazón, cuando mira, este es mi corazón. Y para hacer esto, pues genera la sensación de vulnerabilidad. Entonces, algo que sí vamos a fomentar mucho en sesión es justamente presentarnos así, nosotros, e invitar al consultante a que lo haga. Nosotros vamos a modelar esta conducta para que el consultante sienta que en este espacio puede empezar a practicar cómo es abrirnos a este espacio vulnerable. ¿Sí? Muchas de las conductas que vemos afuera justamente tienen que ver porque nos estamos protegiendo de que no se nos vea vulnerables. Pues a veces no tomamos en cuenta este detalle, no somos muy conscientes en general de ese detalle, incluso nosotros mismos. Entonces, lo importante de evocar, como les decía, es que incrementa la cercanía en este vínculo terapéutico. Por ejemplo, ¿has experimentado esa sensación en nuestra sesión de hoy? ¿No? Digamos que la persona dice, bueno, me he sentido en mi casa, por ejemplo, en casa, ¿sabes qué? No me siento escuchado o no me siento escuchado. Entonces, una buena pregunta es, ¿esto que tú sientes allá afuera alguna vez o lo estás sintiendo hoy conmigo? ¿Sí? Entonces, eso invita a que la persona diga, si es que dice sí, pues entre las dos personas, terapeuta consultante, puedan ir a ver qué es eso que está sucediendo, qué está haciendo el terapeuta de pronto para que no se esté sintiendo escuchado o qué está haciendo el consultante. Otra pregunta, ¿alguna vez te has sentido así conmigo? Ya está hablando del pasado, pero siguen hablando de la sesión. Y la otra es,
Me pregunto si mencionas esta historia porque también te sientes así con respecto a la terapia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es llevar de lo que está sucediendo, regresarlo a la terapia, regresarlo aquí y ahora. ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta, para que no se les olvide y para que esté fresquito, pueden hacerla, pueden abrir el micrófono y hacerlo. La tercera regla, ok, estuvimos atentos, evocamos acá en sesión, ¿sí? Y luego nos toca a nosotros dar nuestra respuesta terapéutica a eso que está sucediendo. La respuesta terapéutica puede ser reforzamiento, sí, pero como les decía, también puede ser una forma mm, amable de castigo. Por ejemplo, tenemos primero las conductas públicas, ¿no? Sí, déjenme revisar acá. Ah, las conductas públicas, bueno, ya las habíamos visto y los eventos privados, creo que está acá, este es acá. Bueno, un paciente que suele minimizar sus emociones, ¿no? Em, a veces pasa, por ejemplo, que hay personas que nos están contando cosas que realmente suenan muy dolorosas, incluso situaciones trauma, pero las cuentan riendo o las cuentan con una sonrisa en la cara. Entonces, podríamos de pronto preguntar, evocar, ¿no? Me estoy dando cuenta que me estás contando algo que me parece que es difícil. Es más, tú me cuentas y se siente dolor, ¿no? Pero noto un rostro en tu, perdón, noto una sonrisa en tu rostro. ¿Lo has notado? Entonces, hacemos esta evocación, pero a la vez estamos también emitiendo una respuesta de cómo nosotros nos estamos sintiendo frente a esa conducta. ¿Ok? En este ejemplo, me siento triste ahora mismo al hablar de esto. Podría ser una respuesta que invite del consultante, perdón, del terapeuta al consultante. Decirle cómo yo, que estoy escuchando esto que me estás diciendo, cómo yo me estoy sintiendo con esto que estás contando. Esa es una respuesta terapéutica. Obviamente no en todos los casos, y ahí es lo que decía Julia, que es muy ideográfico porque depende mucho de cada caso, pero la idea es que podamos ir poco a poco practicando y desarrollando en qué momento y cómo dar esa respuesta terapéutica que sea funcional para el paciente, para el consultante. No una respuesta terapéutica que sea como algo para todos. Mira, me genera tristeza esto que me estás diciendo. Viene el otro consultante, mira, me genera tristeza esto que me estás diciendo. Porque no es genuino y querramos o no, se nos nota. Se nota cuando realmente estamos dando un feedback o estamos dando una respuesta terapéutica que no es genuina. Y entonces como que queda un poco en el aire. La idea es que podamos identificar esta respuesta que yo estoy teniendo que sea funcional y que le ayude al consultante. ¿Se va entendiendo allí? ¿Sí? Bueno, y otro de los aspectos importantes es que sea un reforzamiento natural. ¿Está bien? Por ejemplo, gracias por compartirlo con tanta honestidad. Siento más cercanía cuando expresas lo que realmente sientes. Si eso es verdad, pues está buenísimo. Pero si nosotros sentimos, no sé si pongo un ejemplo acá siguiendo. Ok, no lo pongo, pero les pongo un ejemplo de qué no sería un reforzamiento natural. Voy a sacar acá. Ya. Por ejemplo, ¿qué no sería? Digamos que una persona a quien le cuesta expresar sus emociones dice, vemos una CCR2 en la que dice, em, la verdad es que sí, con la conversación que tuve con mi pareja, sí, sentí celos. La realidad es que sí, no me di cuenta, pero sí sentí celos. Eh, entonces, una respuesta no natural sería, ok, que me alegra que lo cuentes, me alegra que lo estés contando acá, porque usualmente no lo sueles contar. ¿Por qué no sería natural? Nosotros lo que buscamos es que esta respuesta terapéutica también pueda ser algo que consiga allá afuera.
si él en su vida diaria dice, ¿sabes qué? Tuve celos, pues lo más probable es que su pareja no le va a decir, ah, mira, qué bueno que lo digas, ¿no? Qué bueno que lo... Eso no va a ser lo natural va a ser que la persona de repente su pareja diga eh, algo más, de pronto, ¿cómo decirlo? Como más sentido, menos pensado, ¿sí? Les pongo otro ejemplo. Hay personas que nosotros invitamos, por ejemplo, uno de los ejercicios es pedir, decirle a la persona que nos haga un pedido a nosotros como terapeutas. ¿Está bien? ¿Qué quisieras tú en este momento pedirme para que la relación terapéutica se siga incrementando? Entonces la persona se anima y dice, ¿sabes qué? Que, quisiera que me dejes tareas. ¿Está bien? Él se está animando, esta persona se está animando a pedir algo que usualmente no suele pedir algo para esta persona, para sí mismo. Entonces, ¿cuál sería el reforzamiento natural? No sería, igualmente, no sería, qué bueno que lo pidas, ¿no? Me alegra mucho que lo estés pidiendo porque así yo te voy a poder dar más tareas. Si bien parece refuerzo, pero no es refuerzo, porque si esta persona afuera empieza a hacer pedidos, las personas en general van a responder a este pedido, ok, ¿cómo quieres que haga la tarea? ¿O qué tipo de tarea te gusta más? ¿No? ¿Te gustan más las lecturas, los videos? ¿Qué tipo de lectura? ¿Se entiende? Esto es importante porque a veces el reforzamiento más viene como empaquetados, ¿no? Como estas frases empaquetadas que no terminan siendo muy genuinas y se siente, ¿sí? Por eso es que me paré un ratito más en esta parte, porque sí que es importante que para poder hacer un reforzamiento nosotros estemos muy atentos a realmente cómo nos vamos sintiendo acá. No sé si hay alguna pregunta. Ok, ya. Bueno, reforzamiento natural. Nuevamente un meme, como para ir suavizando cómo vamos de tiempo. Porque nadie me dijo que un reforzador no es un premio. ¿Está bien? Eso se pensaba antes. En mi época se pensaba. Creo que ya no. Tener precauciones, ¿sí? Las autorrevelaciones no siempre son reforzantes, ¿ok? Evitar revelaciones que nos lleven a un área donde no vamos a poder autorregularnos y no te limites a observar en silencio tu efecto en el cliente, o sea, pregunta, que es justamente la siguiente que muchas veces vemos, ¿no? Ya yo di mi refuerzo o mi respuesta terapéutica y ahora tengo que medir. Esto que te estoy diciendo, ¿cómo te hace sentir? ¿Cómo te impacta? O de pronto, esto que vamos conversando, que está produciendo en ti. Estamos queriendo medir cuál es el impacto, ¿sí? Que estamos teniendo. Es importante porque si no nosotros asumimos a que, uy, esta interacción está buenísima, está funcionando, pero de pronto, no, de repente para la otra persona no está cayendo en ese objetivo en el que estamos queriendo trabajar. Bueno, voy a saltarme acá. Y finalmente, la idea es que todo esto, al final, la cereza del pastel, es que todo eso que nosotros trabajamos en sesión, ellos lo puedan llevar a su vida diaria, ¿sí? Pero no desde un aspecto racional, no desde un aspecto mental de tengo que hacer esto, ¿no? Sino porque lo ha experimentado en sesión. Entonces, la generalización, por ejemplo, son las interpretaciones que funcionan como reglas para aumentar el contacto. Ahorita les explico, ¿sí? El contacto con las contingencias existentes. Ok. A veces la generalización puede sonar como la CCR3, ¿se acuerdan? Que era la parte verbal. Una generalización es, por ejemplo, me he dado cuenta que cuando tú me hablas, yo me pongo a la defensiva y mi cuerpo se pone tenso. Y esto es lo mismo que a veces me pasa ahí afuera, cuando me habla mi mamá. Entonces, estamos haciendo esta generalización, pero por ellos, ya sea porque a ellos espontáneamente les sale o nosotros los invitamos a hacer. También la generalización son las comparaciones
entre lo que está sucediendo en la sesión y lo que está sucediendo afuera. ¿Ok? Este es el puente. Hay un ejemplo. Voy a leer uno. Este momento en el que me miras y hablas con tanta sinceridad es muy valioso para nuestra relación. Eso dice el terapeuta. Ahora, ¿cómo podrías intentar hacer lo mismo esta semana con alguien importante para ti? ¿Sí? Eso suele suceder muchas veces casi hasta el final de la sesión, pero que es una parte rica porque es todo lo que se trabajó, lo llevamos para afuera. Em, Finalmente, algo de lo que se habla mucho en FAP es de la relación terapéutica. Si ustedes van notando, en realidad eh, es una interacción, es una dinámica bastante presente, consciente. Entonces, este es el resumen de lo que podría ser una relación terapéutica en FAP. O sea, que haya conexión, que haya vulnerabilidad. Y eso implica que nosotros también nos presentemos así. ¿Sí? Vulnerabilidad no como el sinónimo de fragilidad o debilidad, sino vulnerable como el aspecto de, mira, también me da miedo esto, ¿no? Me asusta esto, siempre y cuando esto sea funcional para el consultante. La autenticidad, porque mientras más auténticos nosotros podamos trabajar en la autenticidad, más también vamos a poder trabajar esto con los consultantes. Finalmente es uno de nuestros grandes anhelos como seres humanos, poder estar, poder ser quien somos pues de la manera más genuina que podamos. Entonces, esta parte sí que es muy potente, eh, porque estamos trabajando sobre esos anhelos principales que a veces Stephen Hayes lo dice, está dentro de nuestros anhelos más humanos, ¿sí? El poder sentirnos amados y queridos por quienes somos. Entonces, estamos en este camino de práctica. Es importante esto del laboratorio en vivo, ¿sí? Todo eso que queremos trabajar lo vamos a trabajar en sesión. Bueno, la ética, de hecho, muy importante porque estamos trabajando con, vamos a llamarle simbólicamente, estamos trabajando con corazones, corazones que están protegiéndose por alguna razón y entonces van a venir a abrirnos ese corazón y vamos a cuidarlo con el mayor respeto y amor posible. Vamos acá todavía, ¿no? Sí me gustaría que tomemos unos minutos para hacer una práctica. Mm, Me gustaría que hagamos una dinámica de 2, 3 minutos donde yo puedo ser de terapeuta y alguien podría ser de consultante para que ustedes puedan identificar las 5 reglas, ¿sí? No sé si alguien se ofrece voluntario o voluntaria. Va a ser muy cortito. ¿Quién dice yo? Recuerden que es una cuestión de práctica. No crean que me sale al 100%, todos estamos en este proceso. Si se sienten más cómodos o cómodas, podemos pausar la grabación. Yo creo que puede ser de pronto. Ahora sí. Estaban pensando si podríamos ir a pequeños grupos para que puedan ir identificando las reglas o hacerlo acá, pero como varios tienen la cámara apagada, no tengo muy claro si podrían participar. ¿Cómo podríamos hacer? Es- ¿Todos podrían participar en pequeños grupos? ¿Sí? Yo voy a estar hasta las 12:30. Ya, 10 minutos. Sí, esto durará 4 minutos, 5 minutos. ¿Sí? Sí, yo creo, Manu, Dale, ¿no? buenísimo. Sí, más que Ya, nada perfecto. necesitaríamos confirmación de las personas que O tienen en la todo cámara apagada, si pueden llegar a prenderla o si al menos pueden abrir el micrófono y eso para que nadie esté solo. ya, Raimi, sí. A ver, vamos. Y cualquier cosa, si no, pueden volver a la sala general en el caso de que pase eso. Sí, ahí está, mejor así. Javier no podría, ¿verdad? Entiendo. Ya, Inés tampoco. Entonces, Inés se queda, Javier también. Se- Dome, ¿Serían 3 salas entonces? ¿De dos ya, personas o de dos más? personas. No, 2 personas está bien.
Ah, Lucía tampoco. Hay dos Lucías. Solo, Lucila. No puede. No, para que me mandó, la primera vez que lo hago, me mandó de a tres. Ya, Asignar ok. manualmente, creo que es. Dome sí puedes, ¿verdad? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya casi. Ahora sí. Ya, ya. Uy. Eh, Primero pedir disculpas que no vamos a tomar unos minutillos más para los que ojalá puedan quedarse. Y me gustaría que podamos ya conversar. Tomémoslo como una conversación. ¿Cuál sería la regla uno que identificaron en esta regla de detectar? ¿Sí lo pudieron trabajar en grupo? ¿Sí? Ok. Vamos que estamos todas acá. Yo no pude porque mi compañera no estaba disponible en el momento. Eh, así que ¿Y llegaste más o menos contigo misma de pronto ir a anotarlo, a identificar? me olvidé un poco cuáles eran, tipo, en orden las reglas. Sí noté como por ahí la respuesta terapéutica fue la que más me quedó clara. eh, y esto como no sé si ponerlo en estas palabras, como de validar lo que a ella le sucedía y como decir que a vos te pasaba lo mismo, por ahí es como una forma de una respuesta terapéutica para que pueda ella como eh, mostrar cómo se sentía. Mm, sí, sí, bien, bien, bien. En realidad, esa parte fue la del... Y fue genuino en realidad lo que le dije, es muy cierto. Entonces traté de buscar mucho lo que ella me decía y tratar de recordar y evocar un poco lo que a mí también me solía pasar. Dentro de la regla uno, que era detectar o prestar atención, era de pronto ir notando los aspectos no verbales, por ejemplo, movimientos, el tono de voz. Cuando ella me hablaba, Fátima me hablaba de que sentía un miedo, pues a lo mejor esa ya es como una puertita de, ok, exploremos un poquito más acá. Entonces, esa es la regla uno, ¿no? Como ir detectando por dónde podemos entrar del contenido que está diciendo, cómo lo traemos para acá. La segunda que eh, va al aspecto de vocación, o sea, noto algo, alguien podría de pronto, si alguien quiere participar, genial, para yo no tener que decirlo todo. De pronto alguien quiere continuar con cuál sería la regla 2 o cómo se vio esta regla 2. Podría ser haberle preguntado si ese miedo del que estaba hablando lo sentía en este momento. Exacto, esa parte fue, ¿no? Porque estábamos hablando del contenido que suele pasar y lo trajimos acá, al momento, al aquí y ahora. Perfecto. Entonces, la respuesta terapéutica, que fue la que comentaste, eh, impacto, ¿cómo pudimos ver esa parte de medir el impacto de cómo estaba llegando para Fátima? Eso que le estaba diciendo, la interacción. ¿Sí? Em, por ahí eh, que ella, más allá de que dijera que tenía miedo, como que el decir que se puede exponer y como que ese la hace sentir. No sé si lo usó estas palabras, pero yo lo entendí así.
como de liberarse o de sentirse bien. Ok, bien, bien. Hubo una parte en que le pregunto directamente cómo se estaba sintiendo con lo que le estaba compartiendo. Eh, entonces, eso es como medir, porque puede que, digamos, Fátima me diga de repente, oye, sí, me suena bien, pero se va a otro lado, ¿no? Y sigue en otra cosa. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que él no está produciendo impacto. ¿Está bien? Son esas pequeñas sutilezas que podemos estar muy atentos. Y la quinta, que es generalización, no sé si la vieron, yo conscientemente creo que no la hice, ¿sí? ¿Qué hubiera sido con una generalización, Fátima, como esto que tú me estás contando, por ejemplo, el estar acá de pronto con esos nervios, ¿sí? ¿En qué otros momentos podrías practicarlo afuera, ¿no? ¿En qué otros momentos te generan estos nervios y podrías también practicar estar allí, exponerte como tú lo estabas diciendo? ¿Sí? Eso sería una generalización. En Ok, el caso de que ella en un momento contó que ella lo hacía en otras situaciones sociales, eso sería como también generalización por más que lo haya hecho ella. sí, pero el tema, bueno, si bien esto fue un ejemplo, en terapia lo que tenemos que ver es cuál es el motivo de consulta, o sea, cuál es el objetivo que nosotros queremos. De pronto Mm, esto para ella, si bien es difícil, pero es algo que ya lo está haciendo, entonces de repente no es algo que lo necesariamente lo quiera trabajar en terapia, ¿sí? Pero si, claro, por ejemplo, si Fátima fuera consultante y sabes que me está costando mucho exponerme a situaciones difíciles porque me ganan los nervios, ¿no? Porque así lo expresa, entonces sí sería un punto a trabajar. Ahí sí. Entonces, esto que hemos trabajado, ¿cómo lo puedes hacer afuera? Aunque ya ok. vemos que lo estás haciendo, pero igual, ¿no? Eh, no sé si tienen alguna pregunta más para ya ir cerrando. Todo claro. Bueno, al menos que creo que la intención con Julia al poner bases es que bases de la psicoterapia analítico funcional es que vayan sonando en ustedes estas terminologías y de alguna forma darnos cuenta lo importante que es en cualquier modelo terapéutico, igual el estar presentes, ¿no? Muy presentes, realmente observando, pero observando no desde la crítica, sino observando desde un aspecto compasivo de esto que está sucediendo acá, en esta interacción, no solo con el consultante, sino con nosotros mismos. Así que por mi parte, muchas gracias. Julia, no sé si quieres decir. No, también agradecer el espacio, agradecer la participación, muy dinámico, muy enriquecedor la dinámica y sí, la invitación siempre a mirar de qué manera podemos crear ese cambio terapéutico en ese mismo momento, eh, desafiándonos un poco a nosotros mismos. Gracias. Gracias. Gracias, Manu. No, muchísimas gracias nuevamente por la generosidad y la disposición de estar acá y a la gente también por participar. Y bueno, la próxima nos vemos con Oscar y con Diego también para continuar un poco más sobre la parte práctica, la parte clínica de FAP. Así que están invitadas también. Y bueno, si quieren pausamos la grabación, si tienen ganas de hacer alguna otra evolución, alguna otra pregunta.